Silencio en frecuencia 107.9. El mundo terminó sin fuego, sin bombas, sin gritos. Terminó con un susurro. Era una tarde de octubre cuando la radio empezó a fallar. Primero fueron interferencias, luego cortes abruptos en medio de las canciones, como si alguien o algo estuviera probando los controles. Hasta que, finalmente, solo quedó una voz. No mires al cielo después de las 6:47 p.m. Una advertencia fría, mecánica, repetida cada 30 segundos exactos. Al principio, la gente lo tomó como una broma, un experimento social, un error técnico. Hasta que llegó la primera noche. A las 6:48 p.m., los pájaros dejaron de cantar. A las 6:49 p.m., las llamadas al 911 colapsaron las líneas. A las 6:50 p.m., las redes sociales estallaron con vídeos borrosos, tomados desde ventanas y balcones, donde se veía algo moviéndose entre las nubes. Algo que no era un avión. Algo que no era un pájaro. Algo que no obedecía a la física, que se retorcía en ángulos imposibles, como un insecto gigante atrapado en un frasco invisible. Y luego, los desaparecidos. No hubo cadáveres. No hubo sangre. Solo ausencia. Gente que, en medio de la calle, levantó la vista por un instante y simplemente, dejó de existir. Sus ropas caían al suelo, vacías. Sus teléfonos seguían grabando, mostrando solo un cielo cada vez más oscuro, como si algo lo estuviera devorando desde arriba. Los que sobrevivimos aprendimos rápido. Cerramos las persianas. Pintamos los cristales de negro. Nos escondimos en sótanos, armarios, túneles, cualquier lugar donde no pudiéramos ver. Porque mirar era morir. Pero entonces, empezaron los ruidos. Golpes en las puertas. Susurros en los pasillos. Voces que no deberían existir. Soy tu hermano, déjame entrar, hace frío afuera, pero tu hermano desapareció 2 días atrás, lo viste mirar al cielo y desvanecerse. Cariño, soy yo, ¿por qué no me abres? Pero tu esposa está muerta, la escuchaste gritar desde el jardín antes de que su voz se cortara de golpe. Estamos solos, tan solos, déjanos entrar, y lo peor, a veces, respondían cuando les hablabas. No eres mi madre. Claro que sí, cariño. ¿No reconoces mi voz? Y era su voz, exactamente igual, hasta el temblor que tenía al final de cada frase. Mi madre murió. Sí. Pero ahora estoy mejor. Algunos se dieron. Abrieron las puertas. Y lo que entró no era humano. Nadie que los haya visto ha vivido para describirlos, pero los que escuchamos los gritos desde lejos, sabemos suficiente. Sabemos que tienen demasiados dientes. Sabemos que sus huesos crujen como ramas secas cuando se mueven. Sabemos que susurran cosas que no deberían saber, secretos que solo los muertos conocían. Y luego, la radio cambió. El mensaje se cortó en mitad de la transmisión, y durante 5 segundos interminables solo hubo estática. Luego, una nueva voz. No era robótica. No era impersonal. Era alegre. Hola, amigos. Qué gusto verte al fin. Y la voz rió, una risa aguda, como vidrios rompiéndose. Lamento informar que la advertencia ha sido cancelada. No importa si miras o no. Porque ahora, ya estamos aquí. Y entonces, los altavoces de la ciudad, los que aún tenían energía, estallaron con un sonido que no era un sonido, una frecuencia que hacía vibrar los huesos, que hacía sangrar los oídos. Y en las calles, las luces de los postes comenzaron a apagarse. Uno por uno. Como si algo estuviera avanzando, calle por calle, casa por casa, habitación por habitación. Los últimos mensajes llegaron por teléfonos muertos, por radios apagadas, por televisores cuya pantalla solo mostraba nieve. No corras. No llores. Míranos a los ojos. Y finalmente, el último susurro, transmitido en cada frecuencia disponible, en cada dispositivo electrónico del planeta, antes de que el silencio lo cubriera todo. Al fin, sonreirás como nosotros. Ahora solo queda esperar. Porque allá afuera, en la oscuridad, algo está llamando a tu puerta. Y esta vez, usa tu voz.
Las últimas horas del sol. El cielo se había vuelto una pesadilla inmóvil. El sol no se ocultó. No se desvaneció. Simplemente, se detuvo. Al principio, la gente pensó que era un error, una ilusión óptica, un fallo en los satélites. Pero cuando las horas se convirtieron en días, y aquel disco rojo y enfermizo seguía allí, suspendido en el horizonte como una herida abierta en el firmamento, el mundo entendió que algo estaba terriblemente mal. No era el sol que conocíamos. Era algo más. Algo peor. La luz que quemaba la mente, la radiación cambió. No era el calor abrasador del verano, ni el resplandor dorado del amanecer. Era algo más sutil, más insidioso. Una luz roja oscura que penetraba en la piel, en los huesos, en la mente. Quienes pasaban demasiado tiempo bajo su influencia empezaron a ver cosas. Sombras moviéndose en los bordes de su visión. Susurros en el viento, palabras en lenguas que no existían. Y luego, los sueños. Sueños de un vacío infinito, de algo enorme y antiguo que se arrastraba hacia ellos desde el otro lado del cosmos. Algo que había estado esperando. Algo que, ahora, por fin, había encontrado la manera de llegar. Los cultos de la luz eterna, la locura, se extendió más rápido que cualquier peste. En las calles, hombres y mujeres se arrodillaban, llorando de alegría, alabando al nuevo sol. Decían que era un dios, que había venido a liberarlos de la prisión de la carne. Se quemaban los ojos con hierros al rojo vivo para no ver nada más que su sagrada luz. Formaban círculos y cantaban himnos en lenguas retorcidas, sus voces volviéndose roncas, luego inhumanas. Y luego, empezaron a sacrificar. Primero fueron animales. Después, los no creyentes. Finalmente, a sí mismos. Las ciudades se llenaron de pilares de humo negro, de cuerpos apilados en pilas funerarias que nunca se consumían del todo. El aire olía a carne chamuscada y a algo más, algo dulce y putrefacto, como fruta madura cayendo de un árbol podrido. Lo que los científicos descubrieron, y desearon no haberlo hecho, los observatorios captaron la verdad antes de que sus ocupantes enloquecieran. El sol no estaba quieto. Estaba siendo sostenido. Algo lo había atrapado, como una araña envolviendo a su presa en seda. Las llamaradas solares no eran erupciones naturales, sino espasmos, intentos desesperados de escapar. Y en el centro del disco solar, donde debería haber solo fusión nuclear, había una mancha. Una mancha negra. Y crecía. Cada hora que pasaba, el sol se oscurecía un poco más, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. El parpadeo luego, el sol parpadeó. Fue un instante, menos de un segundo, pero suficiente. En ese brevísimo momento de oscuridad, el mundo vio. Vio las cosas retorciéndose en el espacio, entre las estrellas. Seres de pesadilla, tan vastos que sus cuerpos se extendían más allá de la atmósfera, tentáculos de sombra que se enroscaban alrededor de la Tierra como raíces de un árbol maligno. Y entonces, el sol se abrió. No explotó. No colapsó. Simplemente, se partió, como un huevo podrido, y de su interior brotó lo que había estado gestándose dentro. El nacimiento de lo innombrable era imposible describirlo. Era un ojo. Era una boca. Era un tumor cósmico, pululando de formas que se reconfiguraban cada nanosegundo, como si la realidad misma luchara por contenerlo. Y entonces, empezó a gotear. Filamentos negros, más densos que la noche, cayeron del cielo. No eran líquidos. No eran sólidos. Eran vivos, retorciéndose como serpientes, buscando carne, buscando mentes, buscando almas. Los que fueron tocados por ellos dejaron de ser humanos. Sus cuerpos se descompusieron y se reensamblaron en horrores ambulantes, criaturas que reían con docenas de bocas, que arrastraban sus miembros dislocados por las calles, buscando más víctimas, más material para su grotesca transformación. El fin de todo el cielo se desgarró. El sol no había sido una estrella. Había sido una puerta. Y ahora, lo que estaba del otro lado había entrado. La tierra gritó cuando empezó a ser devorada. No por fuego, no por oscuridad, sino por una entidad que existía fuera de las leyes de la física, fuera del tiempo, fuera de la comprensión. Los últimos humanos vivos lo vieron acercarse. Una masa informe de pesadilla, cantando en una voz que hacía sangrar los cerebros de quienes la escuchaban. Y entonces, llegó el silencio. Un silencio absoluto. Porque cuando terminó, no quedó nadie para recordar. No quedó nada. Solo el vacío.
Y la oscuridad. Y la cosa sin nombre, moviéndose lentamente hacia la siguiente estrella. Reglas para sobrevivir al año cero, el cuaderno apareció en tu puerta esta mañana. No había nadie afuera, solo el viento silbando entre los árboles muertos, y ese olor a quemado que nunca se va del todo. La tapa está hecha de una piel que no quieres identificar, y las páginas, amarillentas y quebradizas, parecen haberse escrito solas. Algunas palabras están frescas, como si la tinta aún estuviera húmeda, mientras que otras se han borrado con el tiempo, como si alguien las hubiera leído demasiadas veces. Dentro, en la primera página, hay un mensaje escrito con una caligrafía desesperada. Si estás leyendo esto, el año cero ya comenzó. No busques explicaciones. No hay gobierno, ni ejército, ni científicos que lo arreglen. Solo hay reglas. Romper una significa morir. O peor. Más abajo, en letras más pequeñas, como si el escritor hubiera dudado en incluirlo. No sabemos qué lo causó. Unos dicen que fue un experimento. Otros, que siempre estuvo ahí, esperando. Lo único cierto es que el mundo ya no sigue las mismas leyes. Las cosas que antes eran imposibles ahora son inevitables. Y están pasando. Las siguientes páginas están llenas de instrucciones, algunas tachadas con furia, otras subrayadas como si fueran vitales. Algunas tienen manchas oscuras que huelen a cobre. En el margen de una, alguien garabateó. No todas son ciertas. Algunas son trampas. Pero no sabemos cuáles. Y entonces, las reglas. El sol a veces se apaga. Cuando lo haga, métete bajo tierra y no mires hacia arriba hasta que escuches 3 gritos en la distancia. Si solo escuchas 2, no salgas nunca más. Los espejos ya no reflejan. Si el tuyo lo hace, rompe el vidrio con algo que no sea tu mano. Lo que está del otro lado puede aprender de tu tacto. No confíes en los relojes digitales. Los que marcan 88, 88 están contando algo que no es tiempo. Si escuchas tu nombre en el viento, cúbrete los oídos y canta. No es tu nombre. Es algo que lo rompió. Los animales domésticos ya no reconocen a sus dueños. Si tu perro te lame las manos, revisa que aún tenga lengua. Las sombras tienen peso. Si la tuya se siente más pesada que tú, corta un mechón de pelo y quémalo. No preguntes por qué. Los pájaros ya no son pájaros. Si uno se posa en tu ventana, cierra las cortinas y no respires hasta que se vaya. Algunos solo quieren oír el sonido de tus pulmones vaciándose. No duermas donde haya espejos. Ellos necesitan puertas, y tu sueño es la llave. Si encuentras un camino que no estaba ahí antes, no lo sigas. Los caminos nuevos son hambrientos. Las noches ahora duran lo que ellas quieren. Si amanece antes de que termines de contar hasta 1000, no fue un amanecer. No hables con extraños, especialmente si no tienen boca. Ellos aprenden rápido. Si ves a alguien parado en la esquina de tu ojo, no lo mires directamente. Si desaparece cuando giras la cabeza, estate atento. Si no desaparece, corre. Los bebés que ríen en la oscuridad no son bebés. Apaga cualquier sonido que imite risas infantiles. No bebas agua que no haga olas. El agua quieta está esperando a que te acerques. Si tu sombra hace algo que tú no hiciste, no duermas nunca más. Ella tomará tu lugar. Las flores negras crecen donde algo murió sin testigos. Si las ves, algo murió cerca. Y no fue humano. No mires las estrellas por más de 3 segundos. Algunas parpadean al revés. Si encuentras una ciudad sin sombras, corre. No es una ciudad. Es una trampa con calles. Los zapatos abandonados en medio de la calle no están vacíos. Algo los está usando desde adentro. Si la luna sangra, refúgiate bajo tierra hasta que amanezca 2 veces seguidas. La tercera salida del sol será falsa. No aceptes regalos de extraños, especialmente si el empaque tiene dientes. Los regalos siempre esperan ser abiertos. Las estatuas que Imen merecen tu silencio, no tu piedad. Ellas eligieron quedarse. Si tu piel desarrolla patrones que no reconoces, rásquela hasta el hueso. No son marcas. Son palabras en un idioma que no debes leer. Los suspiros en los túneles no son ecos. Son respuestas. Nunca sigas a un perro que camina en 2 patas. Los perros ya no tienen dueños.
Si el sol no quema, no es el sol. Es un ojo. Las paredes que sangran están respirando. No les des la espalda. Los libros con páginas en blanco están completos. No los leas. Alguien ya lo hizo por ti. Si tu sombra tiene más dedos que tú, corta uno de los tuyos para igualarla. Es mejor perder un dedo que perderte a ti mismo. Los bebés que no lloran nunca fueron bebés. Rompe el silencio antes de que ellos lo hagan. No mires directamente a los faros de los coches abandonados. Algunos parpadean en código. Otros parpadean para que los mires. Si tu comida se mueve cuando no miras, sigue moviéndose. No era comida. Las noches que duran más de 12 horas son trampas. Mantente despierto hasta que el tiempo se corrija. Si te duermes, despertarás en otro lugar. No confíes en los mapas dibujados en piel. La piel siempre cambia de forma. Si encuentras una escalera en el bosque, no subas. No bajes. Las escaleras no llevan a ningún lugar. Solo atraen. Las estrellas que caen son ojos que se cierran. No pidas deseos. Nunca recojas un teléfono sonando después del anochecer. Es para ti, pero no del otro lado. Las arañas que tejen palabras en sus telarañas están mintiendo. No leas lo que escriben. Si tu sombra se aleja sola, no la sigas. Ya no te pertenece. Los espejos en los sueños son puertas. No te mires en ellos. Alguien más podría estar usando tu rostro. Si alguien te ofrece agua en un cráneo, bebe. No es agua, pero es mejor que la alternativa. Las puertas que se abren solas están esperando. No entres hasta que cierren 3 veces. La cuarta vez, será demasiado tarde. No duermas con las manos fuera de las cobijas. Algo las cuenta. Y cuando termine, te tocará a ti. Si tu nombre aparece escrito en el polvo, lámelo antes de que alguien más lo lea. Los nombres tienen dueño. Los muertos que caminan hacia atrás no quieren ser vistos. Pero te están buscando. Si el viento te abraza, no respires hasta que se vaya. El viento no perdona. Nunca aceptes un apretón de manos de alguien sin huellas dactilares. Las palmas vacías no tienen nada que perder. Si encuentras un cuaderno con reglas, quémalo. Ya es demasiado tarde para ti. Las últimas páginas siempre están en blanco. Porque nadie ha vivido lo suficiente para escribirlas. Si llegaste hasta aquí, ya las has roto. Ellos lo saben. En la última página, en letras que no estaban antes, como si alguien las hubiera escrito mientras leías. Nos vemos pronto. Y entonces, en el silencio de tu habitación, algo golpea la puerta. 3 veces. Como las reglas decían. Los que esperan bajo la tierra. El primer túnel apareció en las afueras de un pueblo olvidado, donde la tierra era árida y el viento llevaba consigo el susurro de cosas que no deberían tener voz. Los arqueólogos llegaron con sus herramientas, sus luces y su ciencia, convencidos de que habían encontrado una reliquia de alguna cultura perdida. Pero cuando descendieron, el aire se volvió espeso, como si algo invisible se arrastrara entre ellos, respirando en sus nucas. Las paredes no estaban talladas por manos humanas. Eran lisas, demasiado perfectas, como si la roca hubiera sido derretida y moldeada por algo que conocía el arte de esculpir sin tocar. Y luego, los huesos. No eran esqueletos enteros, sino fragmentos dispersos, como si hubieran sido arrancados de sus dueños en medio de una lucha frenética. Algunos mostraban marcas de dientes, pero no de animales. No de nada reconocible. Los científicos tomaron muestras, fotografiaron las anomalías, discutieron teorías en voz baja, pero ninguno mencionó lo que todos sentían, que estaban siendo observados desde las sombras más profundas del túnel. Regresaron a la superficie con más preguntas que respuestas, pero esa noche, el primero desapareció. Fue el geólogo, un hombre metódico que jamás habría abandonado su equipo sin avisar. Lo buscaron por horas hasta que uno de los asistentes encontró su linterna al borde de un pozo que no había estado allí antes. Era estrecho, apenas lo suficiente para que un hombre se deslizara dentro, y las paredes estaban húmedas, como si algo hubiera pasado recientemente. Desde las profundidades, un sonido. Un susurro que imitaba una voz humana, pero torcida, como si quien lo emitiera apenas estuviera aprendiendo a hablar. En las semanas siguientes, los pozos comenzaron a aparecer por todo el pueblo.
En los jardines, bajo las casas, incluso en medio de la calle principal. La gente los tapaba con tablones, los llenaba de cemento, pero al día siguiente, la tierra se había abierto de nuevo, más ancha, más profunda. Y cada noche, alguien desaparecía. Los que se atrevían a asomarse a esos agujeros juraban ver movimiento en las sombras. Figuras pálidas, demasiado delgadas, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, retorciéndose como gusanos en la oscuridad. A veces, hablaban. Repetían nombres en voces quebradas, como si los hubieran escuchado en los sueños de sus víctimas. El gobierno envió equipos de contención, soldados armados con órdenes de sellar todo acceso al subsuelo. Pero los túneles ya se extendían kilómetros bajo la tierra, una red creciente, un sistema de venas que latía con vida propia. Los militares bajaron con cámaras térmicas y armas de alto calibre, pero las transmisiones se cortaron una por una. Las últimas imágenes mostraban figuras emergiendo de las paredes, deslizándose como líquido entre las grietas, rodeando a los hombres antes de que los gritos ahogados llenaran el audio estático. Y entonces, las voces empezaron a sonar en todas partes. No solo en los pozos, no solo en la noche. Susurraban desde los sótanos, desde las alcantarillas, desde debajo de las camas. La gente enloqueció. Algunos se encerraron en sus casas, sellando puertas y ventanas, pero los sonidos seguían allí, arañando desde el otro lado de las paredes. Otros corrieron hacia el exterior, hacia la luz del día, solo para encontrar que la tierra bajo sus pies ya no era sólida. Que se hundía, como arena movediza, arrastrándolos hacia abajo mientras manos esqueléticas emergían para recibirlos. Los expertos que quedaban dijeron que los túneles se estaban expandiendo a un ritmo exponencial. Que pronto no quedaría ningún lugar seguro. Que algo estaba despertando bajo la corteza terrestre, algo que había estado esperando, pacientemente, durante eones. Ahora, de noche, si presionas el oído contra el suelo, puedes oírlos. Moviéndose. Raspando. Susurrando. Y sabes que no son humanos. Sabes que pronto, muy pronto, la tierra se abrirá bajo tus pies. Y ellos saldrán. Para reclamar lo que siempre fue suyo. El eco de lo que no debería existir. El laboratorio estaba sumido en una oscuridad que no era natural, una negrura que se aferraba a las paredes como una sustancia viva, devorando la luz de las linternas antes de que pudiera iluminar más de unos centímetros. El Dr. Weiner estiraba entrecortadamente, sus manos temblorosas ajustando la cámara frente a él. El sudor frío le corría por la sien, mezclándose con la sangre que se había coagulado en una herida superficial en su frente. No importaba. Nada de eso importaba ya. Si alguien encuentra esto, no deberían. Pero si lo hacen, escuchen. No fue un accidente. No fue un error de cálculo. Su voz era un susurro áspero, como si algo le hubiera raspado la garganta desde adentro. Detrás de él, en la penumbra, algo se movía. No un sonido, sino una ausencia de sonido, como si el aire mismo retrocediera ante su presencia. Vaine no se atrevía a mirar atrás. Sabía lo que vería. O peor, sabía que no vería nada, solo la sensación de ser observado por algo que no tenía ojos, ni forma, ni límites. El experimento era una puerta. Una puerta hacia otro lugar. No otro universo, no otra dimensión. Algo más antiguo. Algo que estaba aquí antes, y que solo esperaba que alguien lo llamara de vuelta. Un ruido seco, como huesos rompiéndose bajo presión, resonó en algún lugar del laboratorio. Vaine cerró los ojos, conteniendo un grito. Cuando los abrió de nuevo, la pantalla de la computadora detrás de él parpadeó con líneas de código corrupto, números que no seguían ninguna secuencia lógica, solo repitiéndose una y otra vez como un mantra digital. Ellos nos obligaron. No sé quiénes son. No los vi. Solo escuché sus voces, dentro de mi cabeza. Nos hicieron reescribir las ecuaciones, alterar los parámetros. Dijeron que era inevitable. Que ya había sucedido en otros lugares, en otros tiempos. Que este mundo era solo, uno más. De repente, la grabación se llenó de estática. La imagen de Vaine se distorsionó, sus rasgos alargándose de manera grotesca, como si la cámara estuviera captando algo que no era del todo humano.
Sus ojos se ensancharon, las pupilas dilatándose hasta casi desaparecer en un mar de negro. Ellos vienen. No mires. No escuches. ¡No! Los gritos fueron lo peor. No eran solo de dolor, sino de comprensión. Como si en ese momento final, Vayne hubiera visto la verdad detrás de todo, y esa verdad lo hubiera desgarrado de maneras que ni siquiera el cuerpo podía expresar. La cámara capturó algo arrastrándose en el suelo, algo que no era Vayne, pero que llevaba su bata de laboratorio, manchada de algo oscuro y espeso. Luego, silencio. La grabación continuó unos segundos más, solo el zumbido de la nada. Hasta que, de pronto, una voz que no era humana, que no podía serlo, susurró una serie de números. Coordenadas. Latitud. Longitud. Exactas. Y si estás leyendo esto, ya las has verificado. Son tuyas. El lugar donde estás ahora. Porque el experimento no fue un fracaso. Fue un éxito. La puerta se abrió, y lo que estaba del otro lado aprendió. Ahora sabe cómo encontrar a los que escuchan. A los que leen. A los que saben. Y lo peor no es que venga por ti. Lo peor es que siempre ha estado ahí. En los rincones de tu visión. En los segundos antes de dormir. En el silencio entre dos latidos del corazón. Solo que ahora, ya no tiene que esconderse. Y tienes razón en no querer mirar detrás de ti. Pero es demasiado tarde. Ya lo hiciste.